Hola, hoy vamos a trabajar el proceso de intervención en lo grupal. Mi nombre es Sergio Yepes y voy a trabajar con ustedes en las fases generales de lo que se podría llamar en la intervención general de los grupos, ¿no? Esto va a incluir familia, va a incluir comunidades, va a incluir grupos de organizaciones y de empresas. Así que bueno, vamos a comenzar para que podamos ir apuntalando los diferentes conceptos que necesitamos tener para continuar luego en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este curso, que es el curso de Psicología en los procesos grupales y dinámicas de grupo, ¿no? En principio vamos a decir que es un proceso cíclico. Estas fases generales de la intervención grupal se van a caracterizar por ser un proceso cíclico que comienza con la información y que termina con la presentación de resultados o el cierre. Y decimos que es cierre o presentación de resultados porque normalmente hay que dar otra vuelta, ¿no? Es decir, hay que seguir intentando o hacer una nueva intervención en procesos más complejos. Por ejemplo, en comunidades estamos hablando de intervenciones de un año, 2 años, y en algunos otros grupos más pequeños sí podemos decir, bueno, que más allá de las capacitaciones, ¿no?, que damos y las instrucciones y los resultados que vamos a tratar de generar a partir de una evaluación, la verdad es que este proceso suele reponerse y suele reusarse para otras comunidades, para otros grupos humanos y para incluso para otras familias, ¿no? Así que vamos a ir viendo cada una de estas fases. ¿Y qué significa cada una? ¿Cuál es el proceso que se lleva para poder lograr el objetivo en cada paso que vamos a dar? Esta primera parte es la fase de información y de contacto. Es decir, nosotros somos llamados para poder intervenir en determinado grupo y necesitamos saber qué es lo que ocurre, ¿no? Así que ahí vamos a recaudar la mayor cantidad de datos. Vamos a ver las condiciones generales en las cuales el grupo se está involucrando, con qué momentos desempeña su tarea o qué es lo que ocurre a nivel general. Si estamos hablando de familia, estamos hablando de dónde viven, estamos hablando de a qué se dedican cada uno de los miembros de la familia, y esto coincide también con la información que vamos a levantar con otros grupos, ¿no? ¿Qué hace cada quien? ¿Cuál es su rol? ¿De quién dependen? ¿Cuál es la estructura que los gobierna? ¿Cuál es el fluir de la información entre un nivel y otro? Y cómo de una u otra forma vamos a ir viendo la estructura, la comunicación, el objetivo y todos estos elementos generales de lo que es un grupo, ¿no? Aquello que hemos visto de el grupo tiene un objetivo, tiene una estructura, tiene unos medios de comunicación y tiene unas formas de intercambio de recursos y de distribución del poder, con lo cual tiene jerarquías. Esto es importante verlo, al menos en las primeras fases. Luego veremos un poco más si esto se reproduce en la dinámica cotidiana del grupo o no es así. Si el padre más bien funciona como un hijo o si más bien los líderes terminan funcionando como seguidores. Eso lo vamos a ver en el momento que hagamos la intervención concreta y veamos todo y recaudemos la mayor cantidad de información posible. Una vez que hemos definido cuáles son los elementos generales del grupo y hemos visto más o menos cuáles son los términos de referencia en los cuales vamos a trabajar, vamos a hacer un proceso de diagnóstico. Va a ser fundamental para toda intervención tener un panorama específico del grupo, cómo se vincula, qué es lo que hace. Para eso podemos utilizarnos cámaras, podemos utilizar registros de observadores cruzados, podemos tomar entrevistas, hacer grupos vocales, o sea, podemos hacer cualquier tipo de herramienta, usar cualquier herramienta que nos permita conocer las características específicas de este grupo y saber que si el grupo y lo que nos están pidiendo que hagamos con el grupo tienen alguna sincronía o no. A veces las dirigencias de los espacios quieren intervenir sobre grupos que ya están constituidos o no se pueden reconstituir o no se pueden resolver. Así que va a ser importante que nosotros logremos hacer esto, un diagnóstico bien eficiente del grupo. Yo sé que hemos conocido alguna información general de quienes nos llaman y cómo es el grupo, y ahora estamos haciendo un diagnóstico a profundidad, con una situación de observación que tendría que ser directa o indirecta, pero la idea es tener la mayor cantidad de información posible del grupo en sí mismo, no como el caso anterior que era de lo que se considera de las características estructurales o elementos que tienen que ver con la información más bien formal que de aquella información que es informal, que es la verdadera vida cotidiana del grupo. Una vez hecho el proceso de observación, vamos a ir al proceso de planificación. Y aquí les coloco entre paréntesis esto de consentimiento, porque tanto el grupo
como quienes nos llaman para hacer la intervención nos deben dar consentimiento del plan de intervención que estamos planteando. Este plan de intervención, esta planificación, debe hablar del número de sesiones, los objetivos por sesiones, las herramientas que vamos a utilizar y, por supuesto, esto a su vez tiene anclado un presupuesto, un narrativo presupuestario que nos va a decir, bueno, cuáles son los recursos que vamos a utilizar, eso sea tiempo, materiales, recursos humanos, qué es lo que vamos a utilizar, qué personal vamos a trabajar, con qué personal vamos a trabajar y en qué condiciones lo vamos a hacer, si va a ser en una cabaña, si va a ser en un espacio del colegio en el que nos están llamando o si va a ser en algún otro lugar improvisado. La idea es que podamos tener esto con consentimiento y nunca hagan una intervención si no tienen un consentimiento firmado. Hay dos formas, uno que te firmen la planificación y otro que te escriban básicamente un consentimiento para la intervención. Paréntesis, también el consentimiento informado en el momento en que estamos trabajando hay que pedírselo a las personas con las cuales estamos trabajando y eso es ley en donde estamos trabajando. Es decir, hay que tener el visto bueno de las personas y de las instituciones, porque si no, vamos a ser parte de una acción un poco de intervención no dirigida, no permitida, con lo cual vamos a violentar un poco los procesos. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, en la fase de intervención aplicamos el tratamiento, aplicamos lo que decidimos ver. Si estamos trabajando desarrollo moral en adolescentes, entonces aplicaremos las diferentes sesiones. Si estamos hablando de familias y estamos controlando la ira o estamos controlando las formas inadecuadas de comunicación y de expresión de las emociones, bueno, entonces haremos una disgregación de cada una de las sesiones que vamos a hacer y vamos a ir interviniendo, qué nos pasa, los roles, la exploración. Todo debe estar documentado y todo debe estar manejado dentro de una agenda específica. La gente tiene que saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer y tiene que reconocer que la improvisación en las intervenciones no generan buenos resultados, ¿no? A veces hay que improvisar en pequeñas actividades, pero no en el objetivo de la intervención en sí mismo. Con eso hay que tener muchísimo cuidado. Una actitud profesional va a obligar a una intervención planificada y con sentido, es decir, razonada, que tenga un orden coherente, un orden lógico y no un orden que procura buscar un efecto concreto en el grupo en el que estamos interviniendo. Una vez aplicado todo el tratamiento, necesitamos ser evaluados o necesitamos evaluar el objetivo final. Fíjense que nosotros vamos a hacer en toda intervención, vamos a tener una condicional, un proceso de intervención y un resultado, una condición B. Necesitamos medir que el tratamiento que nosotros hemos dado a ese grupo, las sesiones y todo el plan que ejecutamos, haya tenido un fin como nosotros esperamos. O no, pero por lo menos saber qué fue lo que ocurrió con eso. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay que tratar de que sean evaluaciones objetivas, verificables, con fuentes de comprobación, donde nosotros podamos garantizar el trabajo que estamos haciendo y no una suerte de sociedad anónima de mutua alabanza, donde unos nos dicen qué bueno lo que hizo usted y otros nos dicen qué estupendo lo que hizo usted y resulta ser que lo que hicimos no sirvió para nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que yo sugiero y casi siempre pido evaluaciones pre y post de las intervenciones en las comunidades, en los grupos, incluso en la familia. O sea, la familia tiene que determinar y decir, mire, nosotros llegamos acá con unas situaciones de violencia reiterada, de agresiones constantes, y resulta ser que ya teníamos meses que no nos agredimos, que nos comunicamos mejor, que evaluamos mejor las cosas. ¿Sí? Hay que tener puntos de evaluación y criterios concretos para eso. Eso es fundamental. Bueno, una vez que hemos hecho la evaluación y que hemos tomado la información que necesitábamos para ver qué era lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos hecho, buscando siempre el objetivo, por supuesto. Dentro de esta lógica, recuerden que toda actividad tiene un fin específico y ese fin es atacar un objetivo concreto de la intervención, lograrlo y ese objetivo concreto de la intervención, ese pequeño objetivo específico va a surtir efecto en el objetivo general, que es mejorar el bienestar o crear una determinada condición o un proceso de transformación en el grupo y a su vez entonces eso satisface las razones por las cuales nos llaman a nosotros. Entonces ese es el orden y eso es lo que tenemos que presentar. ¿Qué actividades hicimos nosotros? ¿Qué objetivos y qué situaciones encontramos? ¿Qué objetivos cumplimos? ¿Y cómo contribuimos al objetivo general de la intervención por la cual fuimos llamados? Que a su vez
como vimos en la fase 1, tiene íntima relación con el cumplimiento de los términos de referencia de la intervención. Los términos de referencia de la intervención van a decir, usted es contratado o contratada para hacer esto, pues ha logrado esto. Así, a su vez, surge y tenés el derecho a reclamar tus honorarios, a reclamar lo que te van a dar, tu condición especial, lo que vayas a necesitar a partir de tu intervención. Esto va a evaluar tu propio trabajo primero y después va a generar esto. Ahora los resultados y la presentación de resultados también tienen que estar firmados por aquellas personas que nos contratan o que nos llaman para hacer la intervención grupal. Eso es fundamental. Por eso es que cuando terminamos incluso con los pacientes individuales de hacer una intervención, hacemos un informe y se lo entregamos. O cuando terminamos de hacer una intervención en una familia, hacemos un informe y se los entregamos con las posibilidades de que ellos sigan un plan particular de sostenimiento o tengan que volver a hacer la intervención en otra situación. Pero siempre deben quedar cuentas claras en todo esto. Desde los términos de referencia en primer momento, cómo se hizo el plan de intervención, la evaluación de ese plan de intervención y lo que estamos haciendo ahora, que es la presentación de resultados. Esto involucra a las comunidades. Hay que hacer presentaciones a las comunidades sobre las cosas que se hicieron con ellos. Y como ven, una vez que cumplimos esto de la presentación, lo que podemos hacer es saber si hay una nueva ejecución, si hay unos nuevos términos de referencia, si hubo transformación o no. Si no se dio, habrá que aplicar otro tratamiento. Si se dio, entonces habrá que acompañar el proceso de sostenimiento de la intervención que hicimos o retirarnos a hacer la intervención en otro lugar. Lo importante es que podamos cumplir todas las fases de la intervención en lo global. Así que bueno, hasta acá este proceso, hasta acá quedamos y continuamos nosotros en el curso de formación de psicología de los grupos y dinámicas de grupo. Hasta luego.